Cierre contable, bueno, es algo que realmente hay que hacer, ¿no? La vida que pueda llegar a tener nos puede influir de forma importante, por tanto, en el pago de impuestos. Muchas veces la gente confunde por lo que es facturación con contabilidad, ¿no? Bueno, una cosa es esa operativa diaria de negocio, ¿no? Y por la otra es cómo luego esto lo traducimos a un balance. Partimos del beneficio contable para hacer la liquidación, ¿no? Para la contabilidad son unas y para la fiscalidad a veces no coinciden y son otras, ¿no? Entonces tenemos criterios distintos y básicamente esas diferencias se recogen en este apartado de correcciones al resultado, que llamamos decenas de casillas, de un montón de cosas que podemos corregir, ¿no? Es un poco ir con cuidado de aquellos gastos que podrían no estar de forma obvia vinculadas a la actividad económica. Efectivamente, que hago, ¿no? Tenemos el resultado contable, hacemos esas correcciones y ya tenemos la base imponible. El porcentaje en términos generales ya en los últimos años es el 25%. Hay unas excepciones. ¿Y esto seguirá siendo vigente el año que viene? Bueno, esto sí siempre es una incógnita. Esto siempre es una incógnita, ¿no? Hola a todos, soy Roger Baño, CEO de Equipu, y hoy tenemos con nosotros a Rafael Pellegrina, socio y gerente de SP Asesoría, un partner certificado de Equipu, y hoy vamos a hablar cómo ahorrar en el impuesto de sociedades y qué pasos tenemos que hacer para hacer un buen cierre contable y fiscal. Así que empezamos. Bien, gracias por venir. Gracias a Rafa. Gracias a vosotros. Muy bien, muy bien. Pues nada, hoy vamos a intentar explicar a nuestra comunidad pues todos los pasos que tenemos que hacer para hacer un cierre contable y a fin de cuentas vamos a hablar también del impuesto de sociedades, que son los impuestos que gravan, ¿no?, el beneficio de las empresas, y vamos a ver pues qué pasos tenemos que dar para llegar a ese número final, ¿no?, y qué cosas podemos hacer, qué claves existen, ¿no?, para ahorrar en ese impuesto de sociedades. Fenomenal. Así vamos. Es un poco el resumen de lo que hacemos con nuestros clientes, pues seguimos estos pasos para conseguir el máximo ahorro posible. Fantástico, pues vamos a descubrirlo. Vamos a ver. Vale, pues empezamos por el primer bloque. El primer bloque es más contable que fiscal de entrada. Vamos a hablar del cierre contable. Es algo que viene después de Equipu, es decir, en Equipu tienes toda la parte de facturación, cobros y pagos y tal, y que es la parte más administrativa, y esto, llegado a este punto, pues ahí es donde trabajamos con asesorías y los clientes trabajan con asesorías para acabar de hacer esos ajustes contables, que es el paso previo a hacer un cierre fiscal, ¿no? El cierre contable, bueno, es algo que realmente hay que hacer, ¿no? No es que sea un paso en sí fiscal, un paso conveniente para que reflejemos la realidad contable y patrimonial de la empresa, pero es verdad que, bueno, pues la subjetividad que pueda llegar a tener nos puede influir de forma importante en la base imponible y, por lo tanto, en el pago de impuestos. Con lo cual, bueno, es un tema interesante a tratar y que muchas veces la pequeña empresa, pues, a veces se olvida de alguno de estos puntos, ¿no?, que vamos a repasar. Sí, a ver, yo creo que lo has dicho bastante bien, ¿no? Hay una parte que es acabar de... La contabilidad nos muestra, ¿no?, la salud y el estado de la empresa. Lo que vamos a buscar no es otra cosa que se pinte una foto lo más objetiva y realista posible de nuestro negocio. Entonces, hay una serie de ajustes que podemos introducir, ¿no? ¿Qué tipo de ajustes estamos haciendo para empezar? Nosotros esto lo denominamos técnicamente como periodificación, ¿no? Vale. Se trata un poco de ver qué ajustes hacemos en la cuenta de resultados para que los devengos, que llamamos técnicamente, que es nada más y nada menos que es los hechos económicos que realmente se han producido, pues reflejarlos, tengamos o no ese soporte, digamos, de factura, que es el que normalmente nos ampara para poder contabilizar, ¿no? Ponnos un ejemplo. Entonces, bueno, pues el ejemplo más típico son las provisiones de gasto, ¿no? Yo puedo tener un gasto que realmente he tenido durante este ejercicio, pues vamos a suponer que estamos en diciembre de 2024 y entonces, bueno, el no tener la factura no me impide que yo pueda hacer esa provisión de ese gasto. Si simplemente contabilizo facturas según me vienen, pues me perderé la posibilidad de reflejar ese gasto, que es una obligación, por cierto, para reflejar la imagen fiel. Y además, pues bueno, lo que consigo con esa provisión es disminuir mi resultado y por lo tanto mi base imponible y mi pago de impuestos. Esto es cosas que sé que van a llegar y que tengo una idea de más o menos lo que cuesta, pero aún no tengo la factura, incorporarlo como tal. Eso es, o sea, un ejemplo muy típico, como decía, pues puede ser el alquiler por alguna circunstancia administrativa, la factura de la luz, o si me dedico, pues no sé, a proyectos de software, pues alguien me ha hecho algún tipo de desarrollo durante este ejercicio, pero por razones comerciales no me ha metido la factura aún, pues puedo provisionar ese gasto. Siempre es importante decir esto, que estos gastos no son de forma que los hago como quiero y cuando quiero. Necesito luego la documental correspondiente para poder justificarlo de cara a una posible revisión de Hacienda, ya sea, ¿no? Porque hay un contrato, porque hay un histórico, ¿no? Hay una tendencia, hay algo que queda claro. Otro típico ejemplo de gasto, sobre todo de provisión, que a la gente le da un poquito de temor hacer, pues son las provisiones de bonus y variables, ¿no?
En empresas donde estos importes son elevados, pues conviene realmente hacer esa provisión. Claro, Hacienda lo primero que hace es cruzar el 190 de las retribuciones con el gasto de personal del impuesto de sociedades. Cuando no coinciden nos van a llamar, tampoco vamos a decir que no, nos llamarán, pero bueno, documentalmente igual podemos justificar que hay un contrato con el empleado donde se pacta una retribución variable y que realmente podamos provisionar y que luego, cuando se pague esto en enero, febrero o marzo, pues podamos justificar ese pago y así podemos justificar y lo podemos provisionar en el ejercicio actual porque el variable es dado al rendimiento. Claro, de ese se ha año, hecho, ¿no? realmente se ha devengado, este concepto lo usamos mucho, ¿no? Técnicamente, que lo único que quiere decir es que el hecho económico se ha producido en el 2024, pues es ahí cuando yo puedo hacer esa provisión. Insisto, igualmente, documentalmente tengo que tener todo bien amarrado. Que esto sucede muchas veces, que como al final uno no cierra, hasta que no tiene el cierre del mes, no Claro. puede decir, oye, ¿cuál es el bonus, cuál es el variable? No hay tiempo normalmente. No hay tiempo, pero lo puedo provisionar teniendo una idea que luego se consolida y ajustas esa provisión, ¿no? Eso es. Entendido. Luego otro ejemplo también muy típico en empresas de tecnología que usamos nosotros son las periodificaciones de ingresos. Vale. También, ¿no? Pues imagínate en proyectos donde se pueden, pues a lo mejor facturar porcentajes o en mantenimientos, por ejemplo, ¿no? Que es muy típico de un determinado software que a lo mejor yo facturo desde octubre del 24 a septiembre del 25, pues claro, yo puedo facturar todo en octubre, pero realmente lo que he ejecutado de ese trabajo de mantenimiento solo son 3 meses. Entonces lo que puedo hacer es detraer esos 9 doceavos, ¿no? Quitarlos de los ingresos, con lo cual disminuyo otra vez mi base imponible, mis beneficios, y reconocerlos en el siguiente ejercicio, ¿no? Sí, esto es muy típico en propio Kipu, que hay planes anuales, entonces el cliente, ¿no? está consumiendo un servicio por 12 meses. Eso es. Pero bueno, ha consumido 3 de entrada y le queda el resto, ¿no? Exactamente. Y lo mismo con gastos, ¿no? También sí, podemos hacer. Es lo mismo con gastos. A ver, todas estas medidas, ojo, son periodificaciones que nacen en un periodo y se revierten en el siguiente. Sí, sí. ¿Vale? No es tanto un ahorro de No impuestos desaparece. como tal, no desaparece, obviamente, pero sí lo que tenemos que reflejar es la realidad. Y a lo mejor, pues bueno, hay ejercicios donde me interesa más tener una base imponible u otra, ¿no? Por la razón que fuera. Y bueno, y una vez más, nosotros, por ejemplo, nos pasa que tenemos meses que se contratan más planes anuales para ver cómo evoluciona nuestra facturación, pues al periodificar nos da una foto más fidedigna y más estable, ¿no? de lo que realmente es el negocio. Y es una foto, como tú dices, económica que me permite tomar esas decisiones, ¿no? Porque si no, la cuenta de resultados se me va a disparar un mes donde tengo los cierres de los contratos y son cifras engañosas, ¿no? Cuando realmente todo ese trabajo se va a ejecutar en meses posteriores, ¿no? Sí, sí, queda muy claro. Estabas explicando pues, los activos, ¿no? Los bienes de inversión, que no son un gasto, que se amortizan, ¿no? Pero es lo que dices, ¿no? Una cosa es el cuadro de amortización, la otra cosa el hecho de que oye, es que este activo ya no existe o no funciona, etcétera, ¿no? O sea, hacer un poco una revisión sobre el cuadro que ya está un poco hecho, ¿no? Y acabar de ajustar y decir, oye, pues esto, en vez de ser un activo que está en el balance, oye, lo muevo a un gasto. Y lo mismo, si alguien me debe dinero, esto no es un gasto, sino que pues, es un ingreso que no está pagado, pero me deben dinero, esto es una cuenta de balance. Y si, lo que dices tú, ¿no? Si sé que esta persona no me va a pagar, pues oye, hago una rectificativa, por lo tanto menos ingreso, y digo, esto no va a ser pagado, entonces hace que esa base imponible se reduzca. Sí, efectivamente, incluso sin necesidad a lo mejor de hacer la rectificativa, que a veces, si luego hay reclamaciones de morosidad, a veces luego jurídicamente es complicado, ¿no? Pero sí por lo menos hacer esa provisión de insolvencia y ya me llevo el gasto y corrijo esa situación, ¿no? Y si luego esta persona te acabara pagando, pues bueno, pues vuelves a otra vez empezar el ciclo de nuevo, se revierte, ¿no? como todos estos asientos que estamos hablando. Entendido. Muchas veces la gente confunde pues, lo que es facturación con contabilidad, ¿no? Nosotros entendemos que bueno, una cosa es esa operativa diaria de negocio, ¿no? Que el empresario puede entender, que sea fácil, que es un poco lo que pintamos en Kipu. La otra es cómo luego esto lo traducimos a un balance, a ese cierre que estábamos hablando, acabar de hacer una serie de ajustes que no tienen que ver estrictamente con la facturación, ¿no? Y que al final, lo que has dicho, ¿no? Pues pinta una foto un poco más realista de mi negocio, ¿no? A nivel contable. Efectivamente, así es. Entonces, bueno, un poco tenemos ya este cierre contable, es decir, tenemos un balance ya más limpio, tenemos una cuenta de resultados, ingresos menos gastos, que ya es más fiel, una vez hecho la retrospectiva del ejercicio, del año. Vamos a empezar a entender qué diferencias existen en este bloque, ¿no? Entre lo que es ese beneficio contable y ese beneficio fiscal. Sí, a ver, partimos del beneficio contable para hacer la liquidación, ¿no? Entonces, las normas que rigen la general contable, con todas las normas de contabilidad y auditoría,
para la contabilidad son unas y para la fiscalidad a veces no coinciden y son otras, ¿no? Entonces tenemos criterios distintos y básicamente esas diferencias se recogen en este apartado de correcciones al resultado que llamamos. Es un apartado que hay en el impuesto de sociedades con, iba a decir, decenas de casillas, bueno, son decenas de casillas, de un montón de cosas que podemos corregir, ¿no? Y que no coincide, como digo, tanto el criterio contable con el fiscal. Bueno, las primeras, por ejemplo, es la amortización, ¿no? La amortización yo puedo tener un criterio contable y puedo tener un criterio distinto fiscal. De hecho, ya hace ya unos años se estableció la posibilidad de elementos de poquito valor, de 300 euros, poder amortizarlos, aunque tengan una vida superior a un año. En la práctica, incluso la gente tenemos un volumen, un importe mayor, ¿no? También por un tema de practicidad muchas veces, pues aunque sean elementos que puedan durar más de un año, pues directamente poder llevarlos al gasto, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues esto puede tener un criterio contable y fiscal distinto, a veces no, pues si es distinto, digamos, en este apartado pues lo recogemos, ¿no? Vale. Tanto si es positivo como negativo. Y un poco todos estos ajustes, y ahora explicaremos un poquito más, ¿no? A la práctica, ¿cuándo los presentamos? Porque yo creo que a todos nos queda muy claro, ¿no? Que pagamos unos impuestos trimestrales, hay los impuestos anuales y toda esta historia, pero ese cierre contable y ese impuesto de sociedad, ¿cuándo se está...? A ver, eso ya depende de cada empresa, cada asesoría, cómo lo haga, ¿no? Nosotros siempre hacemos con carácter previo durante el ejercicio, antes de cerrarlo. Vale. Antes de cerrarlo también porque puede que nos surjan cosas a realizar que convenga hacerlas antes del día 31 de diciembre, ¿no? Vale. Entonces, pues ahora estamos en esas fechas del último trimestre del año donde hacemos una previsión de lo que va a ganar la empresa y una previsión un poco de ese cierre contable y por lo tanto de ese pago de impuestos. Luego ya una vez cerrado el ejercicio, pues a partir de enero, ¿no? Febrero, ya tendríamos un resultado final que luego volvemos a validar pues al final cuando ya tenemos los datos de Hacienda para poder hacer el impuesto de sociedades pues ya en el mes de julio, ¿no? Vale. Para que ya los sistemas informáticos nos validen esa, y ahí es donde esa previsión. Ya hemos hecho todos los impuestos, esto ya ahí está ya más estaba que cerrado. previsto todo esto que íbamos a hacer y ahí ya simplemente lo ejecutamos. Muy bien. ¿Y qué tipo de, cuando volvemos al tema del beneficio contable y fiscal, has hablado de la amortización como ajuste, ¿qué otro tipo de ajustes típicamente nos podemos encontrar? Sí, mira, pues tenemos uno muy típico que son las temas de las multas y sanciones, ¿no? Son gastos que el impuesto de sociedades no nos los considera como deducibles. Vale. Entonces, la propia agencia tributaria, si hemos tenido algún requerimiento o alguna inspección que ha dado lugar a algún tipo de multa o sanción, pues ese gasto no es deducible. Contablemente lo tenemos que reflejar, ¿no? Porque es un gasto que he tenido. Y se ha pagado y ha pasado, ¿no? Luego aquí, en este apartado, lo que tenemos que hacer es aumentar la base imponible porque ese gasto no nos lo dejan. Además, son importes que Hacienda cruza, ¿vale? Lo sabe. Está segura que lo sabe. Clarísimo, entonces es muy fuerte, ¿no? Que tengamos el primer disgusto y luego el segundo. Correcto. Si no hacemos esta corrección, ¿no? La donación no es un gasto deducible tampoco, que habría que quitarlo y aumentar la base imponible, pero es verdad que luego la donación me da derecho a deducir en cuota una cantidad, ¿no? Vale. Que al final casi sale comido por servido, pero hay que hacer los dos procesos. Vale. Para no tener problemas, ¿no? ¿Y qué otro tipo de cosas no son deducibles? Pues a ver, hay otras cosas, pues en general, bueno, en esas donaciones hemos dicho y liberalidades en general, ¿no? Liberalidades llamamos técnicamente pues a gastos que tenemos que no son del todo necesarios para nuestra actividad, o por lo menos que Hacienda no los considera así. Vale. Pues no sé, tenemos el típico ejemplo de los regalos a clientes, ¿no? Vale. Un tema tan complicado y tan manido y complicado muchas veces de poder justificar que realmente ese gasto no es necesario, ¿no? Es un poco ir con cuidado de aquellos gastos que podrían no estar de forma obvia vinculadas a la actividad económica. Efectivamente. Que hago, ¿no? Una vez tenemos esa foto contable, hay cosas que contablemente tenemos que mostrar porque han sucedido, puede que no sean deducibles, que es este segundo bloque. Nos vamos a un tercer bloque, ya hablando ya más del impuesto de sociedades, relacionado con pues cómo funciona el impuesto de sociedades, qué pago, existen tipos reducidos, un poco cómo funciona para que nos entendamos. Sí, aquí iríamos un poco haciendo el esquema de liquidación, ¿no? Teníamos el resultado contable, hacemos esas correcciones y ya tenemos la base imponible, vale. Simplificando, que luego hay muchas casillas en el impuesto. Ahora tenemos que aplicar el porcentaje, ¿no? El porcentaje en términos generales ya en los últimos años es el 25%. En su día existieron varios tipos, pero ahora es en general el 25% de esa base imponible que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo conseguimos? Hay unas excepciones que la más importante es el tipo reducido del 15% que llamamos para empresas de nueva creación. Vale.
No, nueva creación, que son empresas que se han constituido después de 1 de enero de 2013, que ya han pasado unos años, pero que tengan beneficio durante los 2 primeros años, ¿no? Mejor dicho, me explico. Se aplica ese tipo reducido del 15% los 2 primeros años que tenga ese beneficio. Vale. Puedo estar 10 años teniendo pérdidas y al siguiente año que tengo beneficios cuando empiezo a aplicar. Vale. Bueno, aquí un pequeño detalle, tienen que ser ejercicios consecutivos. Si después, después de tener beneficio el primer año, el segundo no tengo, ya me he perdido ese 15%. Vale, entonces Vale, no si me vuelves a dejo tener beneficio, ahí entrarías ya en el tipo normal. Vuelvo al tipo normal, efectivamente. Sí, porque luego hay un primer paso, que es decir, una empresa, si tiene pérdidas, por ejemplo, el primer año, pero el siguiente tiene beneficios, ahí esas pérdidas también se tienen en cuenta, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, esto sería, digamos, al final la cantidad que tienes a pagar, ¿no? Entonces, si tengo bases negativas, se compensan y no cuentan, digamos, estos efectos. Y vas acumulando, esto en una empresa tipo startup, que muchas Sí. veces tendemos Sí, a tener sí. primero pérdidas y luego Sí. ya es otra historia, ¿no? Que vas acumulando estas pérdidas y a la que uno tiene beneficio, primero se va restando, ¿no?, las pérdidas que hemos tenido. Exactamente, las bases imponibles negativas que tengas de otros años. Ya ves, una vez has pasado esto, ahí sí que Ahí ya sí podríamos aspirar, ¿no? a ese podríamos 15%. disfrutar, digamos, de este tipo reducido. Bien. Comentar, con la nueva ley de startups, este beneficio pues, ha habido ampliado a 4 años Vale. para empresas que cumplan los requisitos de las startups. La ley que tenemos relativamente reciente, que es la ley de empresas emergentes, Vale. bueno, más conocida como ley de startups, donde establece una serie de mejoras, una serie de ventajas para empresas calificadas, ¿no?, como startups. Básicamente, y así a bote pronto, para no entretenernos mucho con 1000 requisitos que tenemos para todo, básicamente lo que tenemos que hacer es que NISA, la Empresa Nacional de Innovación, nos certifique como empresa innovadora. Se supone que tenemos que hacer cosas novedosas, ¿no?, en el mercado para que nos lo consideren así. Tenemos que estar participados mayoritariamente por capital nacional, o sea, las empresas tienen que estar radicadas en España y con personal ubicado, socios, aquí, ¿no? Bueno, sí. ubicado aquí en España. Sí, con la ley de empresas emergentes, la ley de startups, pues este beneficio del 15% pues lo podemos prorrogar hasta 4 años. Luego, en cuanto a otros tipos, bueno, tenemos desde el año pasado el tipo reducido del 23% para empresas que hayan facturado el año anterior menos de 1 millón de euros. Vale. Bueno, de momento mantienen ese beneficio son 2 puntitos, pero bueno. Todo suma. Y sobre el tipo de reducido, porque esto es algo que nos ha venido muchas veces, si yo ahora soy autónomo y de repente quiero constituir una SL, ¿no?, con esa misma actividad, ¿me beneficio de este tipo reducido? No. Lo que prima, como te decía antes, con la nueva actividad, es que lo que quiere primar Hacienda es que sea nueva actividad. Vale. Entonces no me vale que tenga otra sociedad, imagínate, con socios parecidos y monte otra para poder beneficiarme de esto, que además, por cierto, está muy vigilado por la agencia tributaria. O, como dices, el ejemplo más típico es que si estoy haciendo mi actividad como autónomo y me pongo como sociedad, no se considera nueva actividad a estos efectos de primar esa nueva actividad y por lo tanto no es aplicable. Queda claro. Vale, pues un poco entendido, ¿no?, hasta dónde, qué tipo de beneficios fiscales hay con el impuesto de sociedades. Hay un tema que especialmente afecta a las empresas tecnológicas, que es las deducciones relacionadas con el I+D. ¿Qué tipo de deducciones existen? ¿Cómo funcionan? Porque esto es algo que yo creo que poca gente sabe y que realmente es bastante interesante. Sí, a ver, deducciones hay varias, pero es verdad que las más típicas que podemos encontrar en los sectores que nos movemos de pyme y micropyme, y sobre todo también por su importancia económica, son las de I+D. Es verdad que aquí estamos yendo a un nicho ya más concreto de empresa tecnológica que realice realmente innovación, que realice proyectos de innovación. Entonces, bueno, pues muchas empresas que desarrollan software o otros tipos de sectores relacionados con las TIC, que nosotros es lo que más manejamos, ¿no?, pero puede haber otro tipo de innovaciones, pues realmente si invierten en proyectos donde lo que logran es mejorar ciertos desarrollos que ya existen, que eso sería la innovación tecnológica. Ahora entraremos en el detalle de qué deducciones son. O el I+D, que es la investigación y desarrollo, que ahí sí nos requiere la legislación que sean proyectos, digamos, de novedad, que sean novedosos en el mercado, que se cree algo nuevo, ¿no? Pues empresas que inviertan dinero e inversión en estos campos, pues tienen deducciones muy importantes en cuota, que bueno, pues varían desde el 12% en la innovación tecnológica puede llegar hasta entre el 25 y el 42% cuando son deducciones de I+D. Entonces, son importes interesantes. Hemos visto que puedes deducir, ¿no?, de ese beneficio final, ¿no?, de lo que vamos a pagar de impuestos de sociedades, una parte relacionada con ese coste del I+D, pero ¿tenemos otro tipo de ayudas también? Bueno, más que otro tipo de ayudas es continuación de esta, ¿no? Vale. Que es lo que nosotros llamamos un poco en nuestra voz la monetización. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, que poníamos antes, ¿no?, la startup cuando empieza pues quizás no tenga beneficio.
va pudiendo acumular ese tipo de deducciones de innovación, de I+D, más I, y no puede disfrutarlas porque no tiene beneficio, no paga menos. Por la legislación también desde la Ley de Emprendedores del 2013 nos permite el poder pedir este dinero a Hacienda, ¿no? Vale. Es decir, como no puedo disfrutar de pagar menos, yo te pido la pasta, te pido el dinero. Como siempre, que tiene cositas, ¿no? Vale. Y tiene requisitos. A ver, el primer requisito es que esta deducción que he generado, puedo pedir este dinero al año siguiente. Vale. Es decir, para poderlo... Una vez cerrado ya el ejercicio... Bueno, mejor dicho, para poder disfrutarlo, por ejemplo, en el impuesto de sociedades del 24, el que hagamos luego en julio del 25, he tenido que generar esta deducción en el 23. Vale. Entonces la he generado, la tengo ahí en el impuesto guardada, y cuando viene el impuesto de sociedades del 24, yo digo, oye, quiero que me deis este dinero. No te dan todo, te dan solo el 80%. Vale. El 20% te lo quitan. Vale, pierdes ese derecho, bueno, está bien. Pierdo el 20% a cambio de que me sentido. den el dinero. Hay una serie de requisitos, ¿vale? Entre otros, el más importante formalmente es que tenga un informe motivado. Vale. ¿Qué significa esto? Que hay una sociedad, una empresa externa que me certifica, pide una certificación al Ministerio de Ciencia e Innovación para que me certifique que ese proyecto que he realizado es de innovación, de I pequeña, de innovación tecnológica o de I+D. Vale. Y ahí la ventaja que tengo con ese informe es que, aparte que me gana el dinero, tengo la seguridad jurídica 100% de que Hacienda no me lo va a discutir. No me discute ni la naturaleza y no me discute luego el importe. Es lo que hablábamos antes. Una cosa es el report que tú haces internamente por si me lo piden. Eso es. La otra cosa Esta, es, digamos, este es un paso extra. Esta es la definitiva, digamos, Vale. para que me den ese dinero. Pero bueno, esto es importante. Tengo que mantener la plantilla media del personal que dedico a esa innovación durante 2 años. Ya que estamos hablando del I+D y puede que no estrictamente en lo que es el impuesto de sociedades, ¿no? ¿Existen algún tipo otro de lo que son ayudas directas en este sentido? Bueno, aquí yo más que ayudas directas veo pues toda una serie de ventajas del ecosistema innovador, ¿no? Desde la posibilidad de pedir ayuda pública, ¿no? Que hay ayudas muy interesantes, tipo CEDETI, o también hay ayudas de la Unión Europea e incluso regionales, que suelen ser muy interesantes. Entraríamos entre subvenciones, ayudas y préstamos en ese sí, ecosistema. Normalmente tienen parte de ayuda, parte de préstamo, o a veces 100% ayuda, como son los Neotecs, o sea, subvención, o solamente préstamo, ¿no? Tenemos ahí todo un híbrido. Que además todas esas ayudas públicas ya nos ampara para tener esos informes motivados, ¿no? Que luego Porque para que me den estas ayudas, claro, tengo que escribirlo y cerrar un poco la ventaja. rueda. Sí. A partir de ahí, ¿qué nos pasa también? Que podemos disfrutar normalmente de las bonificaciones en seguridad social del personal investigador. Vale. Que son importes relativamente, bueno, pues elevados, ¿no? Es verdad que esto cambió la ley hace un año y ahora es más restrictivo cómo se puede aplicar, porque antes lo podía aplicar en cualquier momento, ahora hay que hacerlo cuando contratas al personal para poder disfrutar, aparte de toda una serie de requisitos, otra vez que no vamos a entrar en ellos, pero básicamente esto hay que tener en cuenta. Y luego, pues bueno, todo lo que genera, digamos, toda la parte patrimonial y contable de cuando hacemos ese tipo de proyectos, ¿no? Al final estos gastos, como realmente es un activo, ¿no? Que estoy invirtiendo en algo que mañana me va a generar unos ingresos, yo lo elevo al activo, con lo cual mi patrimonio, mi balance es mejor para bancos, para inversores, para cualquier tercero, ¿no? Es una de las grandes ventajas. Vamos a saltar a un tema un poco más distinto, ¿no? que además cada vez se habla más, que es las estructuras de holding, ¿no? Muchas veces se habla que podemos crear pues, estructuras de sociedades que nos permitan ahorrar en este impuesto de sociedades, un poco para tener un poco claro de qué estamos hablando, ¿no? Cuando la gente habla de este tipo de cosas, normalmente ¿a qué se refiere? Bueno, vamos a intentar simplificarlo, ¿no? Porque como dices tú nos puedes dar para hablar un ratito. Aquí lo que estamos hablando es de participar en la empresa que tenemos productiva, la empresa que genera el negocio, participar a través de una sociedad en vez de participar a través de la persona física. Vale. Digamos, eso es lo más inmediato. Y lo más inmediato es la diferencia de tributación, con una serie de requisitos, como siempre, pasado un año, con un porcentaje X de participación. Si tu sociedad la vendes a un tercero, como persona física, pues está claro que la ganancia que obtienes pues va a tributar en renta, entre el 19 y el 28% que creo que van ahora a aprobar para este año, ¿no? Dependiendo del tramo que tengas de ganancia. En cambio, si realmente el dueño de la sociedad es una empresa, pues ese beneficio no tributan un 95%. ¿Vale? Es decir, que si mi ganancia patrimonial es de 100, realmente el ingreso que voy a computar de cara al impuesto es solamente 5. Con lo cual la tributación es prácticamente inexistente o mínima, ¿no? Eso pasa igual con los dividendos. Si yo tengo dividendos de esa participada, tiene exactamente el mismo tratamiento. Es decir, cuando, si no, como persona física en renta, pues tributarías otra vez en base al ahorro a estos porcentajes.
Aquí, para que nos entendamos, yo soy socio de una compañía, pues puedo ser socio a nombre de Roger o puedo ser socio a través de una sociedad que he constituido, una SL de turno, en donde esto es lo que aparece en el cap table, ¿no? Un socio es una persona o una empresa. Entonces, si existe un hecho, por ejemplo, pues se ha vendido las participaciones o hay un dividendo, si soy una persona en renta voy a tributar en en ganancias de capital, que tiene este rango, y si no, si soy una empresa, queda en la compañía, sí que hay un peaje, que es ese 5%, pero de entrada queda ahí. Pero aquí hay un matiz que yo creo que es interesante, que es, esto tiene sentido si no lo toco de la empresa. Efectivamente. Porque detrás de esa empresa sigue existiendo una persona física en algún momento, ¿no? Realmente, lo que hay realmente con estas operaciones es un diferimiento al pago de impuestos, ¿no? Que dicho así, dices, bueno, pues tampoco es un ahorro. Bueno, no es un ahorro, ya el mero hecho de poder dilatar un pago de impuestos ya es un ahorro, ¿no? Desde el punto de vista financiero. Pero quizás vamos más allá. Aquí un poco lo que se trata es de no hacer esto como una estrategia para evitar pagar un impuesto o hacer algún tipo de ilusión, no. O sea, aquí lo que se trata es de que si yo ese dinero lo voy a utilizar, ese capital lo voy a utilizar para seguir reinvirtiendo en negocios y seguir teniendo otras empresas y explorar otros sectores, realmente esa es un poco la razón de ser, ¿no? Es decir, oye, no tributo y sigo generándome la riqueza, ¿no? Claro, a lo mejor esto seguimos para adelante, ¿no? Al final podemos llegar a lo que tú dices. Si al final yo vendo mi holding o me jubilo o quiero o me compro una casa o quiero hacer la disolución, pasaré por caja, efectivamente. Claro. También es verdad que muchas veces esto se utiliza como, bueno, como otro sistema de un poco de proteger el patrimonio de cara también a herederos, ¿no? Pues oye, si al final esta empresa holding la van a heredar a mis hijos, pues sigo sin pagar impuestos. Ya. A lo mejor estoy 3 generaciones sin pagar impuestos, ¿no? Aquí el tema es, claro, pero aquí la gran diferencia es que este dinero no lo saques de la sociedad, porque en el momento en que tú quieras comprarte una casa, un coche o lo que sea... O lo sacas con un cierto control, digamos, Correcto. ¿no? Pues oye, lo saco porque presto servicios a la sociedad, o una serie de dividendos que voy un poco calculando en función de lo que quiero pagar de impuestos o puedo pagar de impuestos, y no pago el chorreo de impuestos directamente cuando vendo la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ya solamente eso es una ventaja. De todas formas, a todo esto trasciende algo un poco más, voy a decir, más profundo, más amplio, ¿no? Que es que normalmente esas decisiones no se toman exclusivamente por esta razón, ¿no? Se toman más a un nivel empresarial, ¿no? A un nivel de, digamos, encontrar otra serie de ventajas desde el ámbito económico, ¿no? El ámbito económico, pues pongo el ejemplo de cuando tienes más de una actividad, ¿no? Y tú tienes varias empresas que te cuelgan de esa holding. Ya esa estructura, digamos, de holding, esta estructura corporativa, me lleva a disminuir el riesgo empresarial. Oye, tío, pues si tengo una actividad que me dedico al software y otra que me dedico a vender zapatos, pues la separo para evitar la contaminación de los riesgos empresariales que pueda tener y que luego además me es muy fácil con esa estructura por este tema fiscal que vendo una y monto otra sociedad o le inyecto dinero a la otra o reparto dividendos para poder prestar o meterme en otro negocio. Es decir, luego en todo eso hay toda una globalidad, digamos, de gestión económica que adquiere sentido, que también, ojo, Hacienda de alguna forma es lo que te va a decir que tengas que hacer, que no lo hagas exclusivamente para ahorrarte esto que estamos diciendo, sino que haya unas causas económicas de que tengas este tipo de estructuras. Claro, ¿vale? aquí uno es separar una cosa con la otra por un lado y no meterlo todo en un mismo saco por un lado, y luego por otro lado también es una cuestión de que sea una foto más fidedigna de distintas sociedades, distintas actividades, y que lo que dices tú, ¿no? Que no se mezclen cosas que no tienen todo que ver, aunque hayan servicios que se puedan prestar de forma común, que compartan una serie de historias, pero también está regulado. Claro. ¿No? Precios, transferencia y toda una serie de historias que igualmente ya sí, bueno, aquí podríamos ir un poquito más allá, como digo, es un tema un poquito amplio, ¿no? Podríamos ir también al grupo fiscal y ver esas ventajas que nos pudiera dar, ¿no? Que es también lo que nos permite la holding, con más de un 75% de participación, nos permite a todas las empresas que se agrupen pues poder tributar como grupo fiscal, que lo que hacemos es pues sumar todos los esfuerzos de todas las empresas y tributar en un único impuesto de sociedades. Pero bueno, eso ya es otro tema más. Pero diríamos que también estas estructuras están muy reguladas, hay una serie de mecánicas, muchas veces están diferenciadas en los impuestos, en todo lo que estoy informando, así que tampoco no hay un movimiento tan libre, ¿no? Típicamente, sino que está regulado, hay unas reglas y... Sí, no, está claro, está claro. Además, como digo, luego hay un plano muy importante económico. Hablaba el del riesgo empresarial, pero también el de la compartición de gastos, ¿no? Los típicos gastos corporativos que puedes a lo mejor pues de abogados, de asesoría, de otra serie de cosas que puedes repartir entre todas tus actividades, ¿no?
es un poco dependiendo qué estructura uno quiera buscar. Pero es verdad bueno, que muchas veces no se considera esto que estamos diciendo y es importante por lo menos que la gente entienda este concepto, ¿no? Que en principio es más barato el poder recibir esas posibles ganancias, también sea dividendo o bien sea por venta de la sociedad a través de una empresa en vez de a través de la persona física. Aquí podríamos complicar también el análisis con las deducciones que hay, con la nueva ley de startups, que realmente la inversión como persona física en una sociedad me da derecho a deducir un 50% de esa aportación, ¿no? Ahí nos tira en contra de esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, cuando algún cliente nos dice para invertir en un negocio, si se hace a través de una sociedad o como persona física, pues bueno, hay que tener en cuenta estas circunstancias y otras, ¿no? Pero la más directa es comparar esto, ¿no? Bueno, incluso hay deducciones según comunidad autónoma, o sea que claro, puede ser mucho más profundo. Pero es verdad que la ley de startups ha mejorado las condiciones y es muy atractivo. O sea, invertir ahora mismo este año en una startup y meter 100.000 euros significa que Hacienda me va a dar 50.000. Me estoy cambiando de impuesto, lo siento, impuesto de la renta. Entonces es muy atractivo, ¿no? Pero claro, si yo mi empresa la voy a vender por 4 millones de euros, está claro que el beneficio que voy a tener habiendo invertido como una sociedad, pues es mucho mayor, ¿no? La ventaja fiscal. Sí, que hay un tema a tener en cuenta que para que esto que estamos hablando de si invertir como sociedad o como persona física, hay un requisito de base que es que se tiene que tener más del 5%. Efectivamente. Y esto es importante tener en cuenta porque una cosa es tu empresa que seas un mayoritario, la otra cosa es inversiones muy minoritarias que uno puede hacer, que ahí no entra. Y en muchos casos invertir más de un 5% si invertimos no es trivial. Efectivamente. No, además igualmente este beneficio que hablamos en renta también tiene sus resultados, ¿no? Sí. Que hay que tener en cuenta. Vale, una vez hemos hablado ya de esas deducciones que existen en I+D+I, ¿existen algún otro tipo de deducciones que valga la pena resaltar? Sí, a ver, como decíamos, hay más deducciones, ¿no? Que necesitaríamos mucho tiempo para hablar de ellas, pero sí vamos a hablar de una que puede aplicar prácticamente cualquier empresa, cualquier sector, y que aunque cuantitativamente no es tan relevante como la anterior, pues merece la pena el conocerla. Estamos hablando de la reserva de capitalización. Bueno, este incentivo lo que intenta provocar es que las empresas se capitalicen, que no reparten dividendos y que el capital se quede en la empresa pues para poder invertir y desarrollar negocio, ¿no? Entonces, bueno, el incentivo consiste en una reducción de la base imponible. El importe que nos dejan reducir es un 10% aproximadamente del beneficio generado el año anterior con el límite del 10% de la base imponible de este año. Bueno, disculpar que aquí hago una corrección porque para este año 2024 han mejorado un poquito las condiciones y nos dejan ya reducir el 15% del ejercicio del resultado del año anterior. ¿Y esto seguirá siendo vigente el año que viene? Bueno, esto sí siempre es una incógnita. Esto siempre es una incógnita, ¿no? Como hablamos del tipo reducido del 23%. En principio no tiene por qué cambiar, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, estaríamos hablando, vamos a poner un ejemplo mejor para verlo como estábamos haciendo. Si hemos tenido 100 de beneficio el año anterior, imaginaros que estamos haciendo el impuesto del 24, vamos al resultado del 23, si tengo 100, pues puedo deducir el 15% de esos 100 en base, estamos hablando. Es decir, que 15, ¿no?, de esos 100, que es el 15%, me puedo reducir la base de este año. Vamos a imaginar que la base de este año son 80. Pues me puedo deducir esos 15 en la base imponible de ahora. En vez de 80, pues serían 15 menos, pues serían 65. Pero ojo, con el límite del 10%, parece un poco galimatías, con el límite del 10% de la base imponible de este año. Como eran 80, nos acordamos, pues realmente solo podría deducir 8. Vale. Entonces, mi base imponible en vez de 80 será de 72 y ya ahí aplico el tipo impositivo correcto. Si no aplica este límite, al final, para que nos hagamos una idea del tema cuantitativo, estamos hablando de reducir un 10% el pago de impuestos. O sea, en vez de pagar, es lo que decías, ¿no? En vez de pagar esos 100 que me tocaría pagar, puedo reducir estos 10, pagar 10 menos, pero entiendo que tengo que justificar de alguna forma que lo he reinvertido en la sociedad. Efectivamente, lo que me obligan es a mantener esos fondos propios. Antes eran 5 años, ahora con esta modificación del 2024 estamos hablando de mantener esos fondos propios durante 3 años. Han disminuido un poquito los requisitos y bueno, ese es básicamente el requisito, aparte de formalmente dotar una provisión, una reserva, por este concepto para poder disfrutar del beneficio. Es decir, contablemente lo tendré separado, ¿no? Queda como recursos propios y por lo tanto no lo saco de la sociedad. Correcto. Porque al final me pago un dividendo, me sale mejor que pagarme una nómina, ¿no?, a mí mismo. Queda en esa sociedad y luego lo que no tengo es que justificar exactamente estos 10 si los he usado en una cosa u otra, simplemente queda en el balance. Tengo que mantener mis fondos propios durante ese tiempo.
Pues muy bien, yo creo que hemos desarrollado bastante de forma clara y didáctica todos estos puntos, así que nada, agradecer tu tiempo y tus explicaciones y muchas gracias por venir. Muy bien, nada, a vosotros, encantado. Gracias.